terminar. Miren, hoy continuamos con nuestra serie Muerte que trae vida y hoy tenemos un tema que se llama Muriendo al enojo y al resentimiento. Uno de los acontecimientos que más se recuerdan durante la Semana Santa es lo que conocemos como la última cena. ¿Cuántos no? La Semana Santa la relacionamos normalmente como la última cena. A ver, ¿cuántos han visto el cuadro de la última cena? Un cuadro muy famoso de Da Vinci que es muy relevante acerca de la última cena que tuvo el Señor. Y entonces, pero esa última cena, miren, nos enseña más que una simple pintura, nos enseña cosas realmente importantes y relevantes para nuestra vida. Miren, muchas veces lo único que vemos es lo bonito de la pintura, vemos al Señor en el medio, rodeado de aquellos que eran sus amigos y discípulos en ese momento. Pero este tema nos va a enseñar aún enseñanzas más profundas que nos muestra cómo fue la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, quiero comenzar diciéndote esta verdad. La expectativa que tengamos de las personas con las que nos relacionamos determinará si nuestra vida se llena de enojo, resentimiento o amor incondicional. Ahora miren, te lo voy a leer más simple. La expectativa que tú tengas de la gente que te rodea determinará si eres una persona feliz o si eres una persona infeliz. Y quiero hacerte unas preguntas, no las contestes, contéstalas ahí en tu memoria, ahí en tu mente. Y quiero hacerte la primera, miren, ¿qué esperas de las personas con las que te relacionas? ¿Qué esperas de la gente a los cuales llames amigos? ¿Qué esperas de ellos? Otra pregunta que te quiero hacer, si estás casado, ¿qué esperas de tu esposa o qué esperas de tu esposo? Si tú eres hijo, quiero preguntarte esto, ¿qué esperas de tus padres? Y si tú eres papá, quiero preguntarte esto, ¿qué esperas de tus hijos? Y ve contestándote ahí en tu memoria. Ahora, ¿qué esperas de tus amigos? ¿Qué esperas de las personas que vienen a la iglesia? Ahora más así, ¿qué esperas del pastor de la iglesia? Ahí te voy a dar unos segunditos para que medites en qué esperas de las personas que en dado momento tienen relación contigo. Y miren, nuestras respuestas a estas preguntas determinarán si nuestra vida se llena de enojo y resentimiento o nos hace un arma libre para amar incondicionalmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Miren, en base a las expectativas que tengamos, va a determinar cómo será nuestra vida en un futuro. Lo que tú esperes de tus hijos, lo que tú esperes de tus padres, lo que tú esperes de tu pastor, la expectativa que tú tengas de ellos determinará si te amarga la vida o te hace una persona que aprenda a amar incondicionalmente. Miren, el primer punto que te quiero compartir es: la última cena sirve y ten comunión con los que te fallaron. La última cena nos enseña un momento donde Jesús pone las pautas para una vida sin resentimiento. ¿Cuántos quisieran vivir sin resentimiento, sin sentir enojos, sin sentir ira, sin sentir algo por alguien? ¿Cuántos quisieran vivir así? Jesús nos va a enseñar cómo se puede vivir de esa manera. Miren, en la última cena, Señor nos enseña, nos da los principios para vivir una vida sin resentimiento. Una cena en donde Jesús muestra su amor incondicional a sus discípulos. Ese evento es algo tan increíble, miren, que empieza así. Dice que antes de pasar a comer, antes de pasar a la cena, dice que Jesús los cita y les lava los pies. Es decir, Jesús se puso a su disposición, Jesús se puso a servirles. Inclusive había discípulos que no querían que Jesús hiciera eso con ellos, porque normalmente quienes lavaban los pies a una persona eran los esclavos. Eran las personas que servían en la servidumbre de la casa a la que tú llegaras a comer. Recuérdense que en ese entonces no existían las marcas de tenis que hoy conocemos. En ese entonces probablemente andaban con puro guarachito. Ya sabrán cómo estaban los pies de cada uno de ellos. Entonces Jesús comienza
este momento increíble sirviendo a sus amigos, sirviendo a la gente. Y uno dirá, pastor, pues eso no tiene nada de complicado. Yo sirvo a mis amigos. A ver, ¿cuántos sirven a sus amigos? Si sus amigos les piden un favor, ¿cuántos les sirven? No tiene nada de complicado. ¿Cuántos han invitado a comer a alguno de sus amigos? ¿Cuántos inclusive en sus fiestas hacen cosas increíbles para invitar? Pues a sus amigos, ¿no? Dices, pastor, pues eso no es difícil. Bueno, probablemente no es difícil cuando lo hacemos con la gente que compaginamos o con la gente que consideramos y nos considera importante en su vida. Pero en el caso de la cena del Señor o en la última cena, se vuelve un momento tenso cuando sabes quiénes iban a ir a la cena. Y miren, ¿quiénes iban a ir a esta cena del Señor? A esta cena del Señor, por principio de cuentas, iba a entrar un hombre llamado Judas. Judas lo vendió y lo entregó a sus enemigos. Iba a ir otra persona llamada Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó y lo abandonó en los momentos más críticos de su vida. Pero a esta cena también iba a ir un Tomás. Y a lo mejor tú dices, ay, ¿qué le hizo Tomás a Jesús? Miren, Tomás solo creía la mitad de lo que Jesús decía. Tomás era un incrédulo, no creía en él. Por eso te digo, tú dirás, pastor, bueno, hacer una comida, hacer algo para mis amigos, servirles, no se ve tan difícil. Pero cuando Jesús deja ver qué invitados iban a ir a esa cena, es cuando las cosas se empiezan a poner complicadas. Quiero leerte Juan capítulo 13 versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya desde aquí, miren, vamos viendo cuál es la clave para vivir sin enojo y sin remordimiento. Una de las claves es amar. ¿A qué vino Jesús? A amar a los que el Padre les había dado. Y entonces, miren, la última cena, Jesús les sirve, lava los pies y tiene comunión con sus discípulos. Cosa que pareciese no difícil, pero en esa cena ya te dije qué personajes en dado momento estaban. Lo increíble es que Jesús, miren, sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Y Jesús sabía que Tomás no confiaba plenamente en él. Ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú podrías servir y tener comunión con alguien que te ha traicionado? Tú dirías, pues les voy a preparar una carnita asada para que vengan a comer los que me están haciendo la vida de cuadritos. Vuelvo y te pregunto, no me contestes, es algo que ve analizando ahí en tu mente. ¿Tú podrías servir y tener comunión con las personas que te han traicionado? ¿Tú podrías servir y tener comunión con las personas que te van a entregar a tus enemigos? ¿Tú te atreverías a servir y convivir con una persona que no confía en ti? Y esto es lo que hace que la Santa Cena o la cena que Jesús tuvo con sus discípulos al final de sus días se vuelva tan importante y nos dé grandes enseñanzas. Miren, una de las mayores causas por las cuales nos resentimos con los demás es porque no cumplen nuestras expectativas. ¿Qué es lo que yo te decía a un comienzo? ¿Qué esperas de alguien? Porque cuando esa persona no cumpla la expectativa que tú tienes, estás abriendo la puerta para el enojo o el resentimiento. Entonces, nos resentimos cuando alguien no cumple nuestras ¿qué? Expectativas. Por eso te voy a poner este ejemplo. No quiero enfocarme en esto, pero si tú eres papá, ¿qué esperas de tus hijos? ¿Qué esperas de tus hijos? Voy a ponerte un ejemplo. Si yo no tengo las expectativas correctas, esta semana que pasó hace 15 días, Samantha tenía un examen. Se supone que Samantha va a la escuela a aprender, a estudiar, porque no tiene ninguna otra obligación.
como papá, ¿qué creen o cuál creen que es la expectativa de lo que yo espero de ese examen? Que saque por lo menos un 9 o un 10. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿qué esperas de tus hijos? Ay, pues yo espero que me ayuden ahorita que ya estoy grande. Pero cuando no cumplen la expectativa que teníamos de ellos, nos resentimos o nos enojamos. Yo estaba esperando un 10, es un ejemplo, no estaba esperando un 10. Yo estaba esperando un 10 y me trajiste, lo reprobaste y me enojo. Ya no vas a ver la tele, ya no vas a hacer aquello, porque no cumplió mi ¿qué? Mi expectativa. Me lleva a enojarme y a tener resentimiento. Y ese es un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Si tú eres hijo, ¿qué esperas de tu papá? Que me compre todo. Cuando no cumple tus expectativas, ¿qué haces? Te enojas y te resientes. Ahora vamos acá. Vienes a la iglesia, ¿qué esperas del pastor? Pues me enfermé, pues esperas, ¿qué esperas? ¿Qué esperas del pastor? ¿Qué esperas de los hermanos de la iglesia? Seamos realistas, ¿qué espera uno? Pues que me marquen, vengan a orar por mí o me vengan a ver. Y si el pastor, los líderes o hermanos de la iglesia no cumplen tu expectativa, ¿qué crees que pasa? No me vino a ver, me enojo y guardo resentimiento. Uno de los principales cosas que nos encaminan a estar enojados y resentidos es cuando las personas que nos rodean no cumplen con las expectativas que tenemos de ellos. Te vuelvo a preguntar, ¿qué esperas de tus hijos? ¿Qué esperas de tu pastor? ¿Qué esperas de tu iglesia? ¿Qué esperas de tus padres? ¿Qué esperas de la gente que te rodea? Y miren, vamos a ver lo que te preguntaba ahorita, otra vez te lo vuelvo a preguntar. ¿Tú te atreverías a servir y tener comunión con los que te han traicionado? Ahora miren, Jesús nos enseña en la cena del Señor a tener las expectativas correctas. Tenemos que tener ¿qué? Expectativas correctas. Si no queremos tener una vida llena de enojos, amarguras, de resentimiento, tenemos que tener las expectativas correctas de la vida. Yo te ponía el ejemplo del examen de mi hija. ¿Cuál es una expectativa correcta? O lo pasa o lo reprueba. No, pero es que lo tiene que pasar porque no tiene que hacer otra cosa. Hay dos opciones, o lo pasa o lo reprueba. Tienes que tener las expectativas correctas. Uno dice, es que no tiene que ser negativo, pastor. No, no somos negativos. Tenemos las expectativas correctas. Como puede salir bien, como puede salir mal. Porque cuando uno se prepara para una expectativa exclusiva, cuando pasa todo lo contrario, ¿qué crees? Entramos en crisis. Porque no era algo que esperábamos. Es como cuando uno se casa, que está enamorado y no importa nada, todos los errores los pasamos por alto, no importa ninguna situación, y cuando se empiezan a conocer en el matrimonio, lo que tenías hasta acá de alto de estima, no, pues ya se me hace que ya me voy a divorciar, ya lo voy a dejar, porque tenías una expectativa incorrecta. Ahora, vamos a ver qué expectativa tenía Jesús. Vamos a ver con qué expectativa Jesús veía a sus discípulos. Y miren, Jesús sabía que sus cercanos le fallarían. Yo no sé si en algún momento tú has pensado eso, o has visto la vida con esa expectativa. De decir, un día mi mamá me puede fallar, un día mi papá me puede fallar, un día mi pastor me puede fallar, un día mi esposo me puede fallar, un día mi esposa me puede fallar. Jesús sabía que sus seguidores en algún momento de la vida iban a ¿qué? A fallar. Es decir, Jesús tenía las expectativas correctas. Miren,
Una de las mayores, lo que te decía hace rato, una de las mayores causas por la cual nos resentimos es porque la gente no está cumpliendo con nuestras expectativas. Jesús no basó la sinceridad de los que le seguían en la perfección, más bien basó en una relación constante donde pudo ver su corazón sin tener falsas expectativas. Entonces Jesús basaba la relación con sus discípulos no en base a qué, a su perfección, sino basó su relación en ellos en base a una comunión. Y tenía las expectativas correctas. Las expectativas correctas era que en cualquier momento esas personas podían fallar. Y miren, Jesús sabía que Pedro le amaba, pero también sabía que Pedro era imperfecto. Tenemos que tener expectativas correctas, porque ahora yo te cambio vamos a cambiar la tortilla. ¿Qué sentirías tú que la gente solo tuviera expectativas buenas de ti? Hasta uno dice, no me pongan una medalla que yo no quiero cargar. Porque sí o no, porque así como nosotros tenemos expectativas de otros, ¿qué crees que tienen otros? Yo soy hijo. ¿Qué expectativa crees que tienen mis papás de mí? No, que mi hijo esté fiel, que mi hijo esté ahí, que sea obediente. La expectativa, ¿no? Porque así como nosotros tenemos expectativas de alguien más también tiene expectativas acerca de nosotros. Pero aquí está lo increíble. Jesús no se relacionaba o Jesús no los amaba en base a su perfección. Porque ¿cuántos cambiamos de amistades solamente porque vemos una imperfección en alguien? ¿Cuántos no quisiéramos cambiar de papá o mamá solamente porque vimos una imperfección en ellos? ¿Cuántos no nos hemos cambiado de iglesia porque vimos una imperfección en la iglesia? ¿Cuánto no hemos buscado a otros líderes, otros pastores, porque vimos una imperfección en el pastor o en el líder que tenemos? Porque basamos nuestra relación con la gente que nos rodea en base a ¿qué? A perfección. Pero la gente que nos rodea no siempre va a poder estar bien con nosotros. La gente que nos rodea no siempre va a cumplir nuestras expectativas. Y miren, y está bien. Obviamente nuestras expectativas deberían de ser así, que el que ayuda sea ¿qué? Ayudado, que el que ama sea amado, que el que fue generoso sean generosos con él. Pero muchas veces nuestras expectativas no van a ser tal y como nosotros las creemos o las planeamos. Es como cuando te vas de viaje y tú tienes una expectativa de disfrutar, tienes una expectativa de descansar y empieza a pasar tragedia en todo el camino. Ya se ponchó aquello, y ya lo que iba a ser de bendición, porque teníamos una expectativa equivocada. Tenemos que aprender a tener las expectativas correctas. Y vuelvo y te digo esto, Jesús tenía una expectativa sobre sus discípulos. Jesús estaba convencido de que Pedro lo amaba, pero que Pedro no era perfecto. Quiero decirte esto, ¿quieres ser libre del enojo y resentimiento? Tienes que aprender a tener las expectativas correctas. Y quiero decirte esto, la gente que te rodea no es perfecta. Tus hijos no son perfectos. ¿Qué va a pasar el día que te digan, mamá, papá, no te vamos a ayudar, no te vamos a hacer caso y hazle como tú puedas? Pues si yo te di la vida, ¿y ahora qué estás pensando? ¿Sí o no? Porque muchas veces queremos que cumplan ¿qué? Nuestras expectativas. Pero la gente que nos rodea no es perfecta. Voltean a verme a mí. Soy pastor y no soy perfecto. A lo mejor un día vas a tener una expectativa de mí. El pastor tiene que hacer esto. Y a lo mejor no lo voy a hacer. Porque no soy ¿qué? Perfecto. Y vuelvo a lo mismo, no estoy justificando actitudes mías, no estoy justificando a la gente que te rodea, no estoy justificando a Pedro que negó a Jesús, pero es la realidad, no somos perfectos. Y si nos queremos mantener alejados del enojo y del resentimiento, tenemos que aprender a tener las expectativas correctas.
Tenemos que aprender a ver con claridad lo que Dios desea que veamos en las otras personas. Jesús sabía que las personas cercanas a Él le fallarían. Él tenía expectativas correctas de las personas que lo rodeaban. Jesús sabía que Pedro le amaba y lo iba a traicionar, y aún así Jesús decidió amarlo en lugar de enojarse con él, en lugar de resentirse con él. El juzgar a los demás con malicia es el camino que nos lleva al resentimiento, porque miren, somos tan prontos para pensar esto: ¿por qué alguien es malo conmigo? Cuando alguien no cumple tus expectativas, lo primero que envía a nuestro cerebro es: no te quiere. Es como cuando el hijo tiene la expectativa de que su papá le tiene que comprar el mejor celular y el papá le dice: no, hijo. ¿Qué empieza a decir el hijo? No me quiere. Pero no le pidiera a alguien más porque ahí sí. Pero a mí, porque el mensaje ¿cuál es? Uno percibe y uno lo empieza a ver como: no nos quiere. Y empezamos a ser maliciosos y empezamos a marginar con nuestra mente. Cuando alguien no cumple nuestras expectativas, nosotros empezamos ahí a recrear la idea de por qué están siendo de esa manera. Mira, pero el pastor, ¿por qué sí va a ver al hermano aquel? Aquel siempre sí lo va a ver, siempre. Y uno empieza a marginar todo en su cabecita. De seguro 10 mamás, de seguro da más, porque mira, a nosotros ni pío nos ha hecho. Y uno empieza ¿a qué? A marginar cosas malas basados en la expectativa que teníamos. Entonces miren, te vuelvo a preguntar esto: ¿qué expectativas tienes de la gente que te rodea? Porque mucho del enojo que hay en nuestra vida, mucho del resentimiento que hay almacenado en nuestro corazón, no es meramente porque alguien haya hecho algo malo en contra de nosotros. Ese enojo y esa amargura y ese resentimiento muchas veces es culpa misma de nosotros por tener una expectativa incorrecta de la gente. Entonces Jesús sabía cómo podía ver a sus discípulos. Vamos a leer Lucas 22 del 31 al 32 y vean lo que dijo. Este es Jesús hablando con Pedro. Dijo: también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y dice el 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces miren, aquí el Pedro se hacía el valiente. Dice que el enemigo le fue y le pidió permiso a Dios para zarandear al Pedro. Y dices: Pedro, yo voy a orar solo para que tu fe no falte. Y entonces en la vida de Pedro empieza un proceso. Si tú has leído la historia de Pedro, Pedro era alguien sanguíneo que reaccionaba y hablaba y opinaba sin saber. Es como cuando dice: ¿quién quiere ayudar? Yo, y a la mera hora dice: oye, ¿para qué me comprometí si yo no? Así era el Pedro. O sea, te decía y se ofrecía para todo, y a la mera hora, pues ya cuando pensaba y reflexionaba bien las cosas, pues ya veía que no podía hacerlo. Entonces miren, Jesús no tenía falsas expectativas de sus discípulos. Sabía que seguramente le fallarían. Y te quiero decir esto: las personas que te rodean un día te van a fallar. Y aquí es donde quiero preguntarte esto: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a caminar por la senda del enojo y el remordimiento? ¿O vas a decidir amar incondicionalmente? La gente que te rodea un día te va a fallar. Y quiero decirte esto: Jesús sabía que sus allegados le fallarían, pero Jesús decidió amar incondicionalmente. Jesús no vivía en temor que le harían algo. Miren, cuando somos resentidos y hay enojo en nuestra vida, siempre estamos a la expectativa: es que este me quiere hacer algo. ¿Sí o no? A veces tenemos miedo a relacionarnos con la gente por miedo a la traición, por miedo al daño, por miedo a las fallas. Pero quiero decirte esto: una persona que ama incondicionalmente y que es libre de enojo y de rencor, nunca vive en la expectativa de creyendo que alguien le va a hacer algo malo, porque al final del día ha decidido que él es una persona que va a amar incondicionalmente. Y miren, y este principio es uno de los principios que deberíamos de aplicar los que somos padres como padres. Nuestros hijos un día van a fallar,
¿Y qué vas a decidir hacer en ese momento? ¿Caminar por la senda del enojo, del resentimiento? ¿O vas a decidir amarlos incondicionalmente? Jesús no vivía con este temor. Miren, Jesús prefirió que lo recordaran por amar incondicionalmente que como alguien que cuidó mucho con quien se juntaba. Si una vez uno cuida mucho esto, voy a ver con quién me junto porque me junto con aquel, no, se ve que me va a dar vuelta. No, a Jesús no le importó. Inclusive, ¿sabes qué decían los opositores de Jesús? ¿Qué le decían? ¿No ves que se junta con los borrachos? ¿No ves que se junta con las prostitutas? ¿No ves que nada más se la pasa comiendo junto con sus seguidores? A Jesús no le importó con quién relacionarse, porque sabía y tenía las expectativas correctas siempre de la gente. Porque cuando nos relacionamos con alguien en base a nuestra expectativa, normalmente nos relacionamos con gente que creemos que nunca nos va a fallar. ¿Sí o no? Dices, no, a este no, porque ese se ve que es bien doble cara. Hasta decimos, no, un día está bien, un día está mal. No, pero este sí, con este sí me voy a llevar bien. Y tenemos la expectativa de que esa persona nunca nos va a fallar. ¿Y qué creen? Un día va a fallar porque es ser humano. Y muchas veces eso va a anidar rencor, enojo y resentimiento en nuestra vida. Entonces Jesús caminó por la vida sin miedo con quién se relacionaba, porque sabía que cualquier cuestión que el ser humano pudiese hacer en contra de él no afectaba en lo que él había decidido ser. Jesús había decidido amar, ¿qué? Incondicionalmente. Yo hubiese sido Jesús, al Pedro lo corro. Al Tomás, no quieres creer lo que yo estoy diciendo, pues vete y a ver a quién más agarro. Pero ¿qué crees que hizo Jesús? Lo siguió amando, siguió estando con él. ¿Qué crees que hizo Jesús con Judas? Le dio de comer de su copa, le invitó de comer con su pan, le lavó los pies, aun cuando sabía que era el que lo iba a traicionar. Él tenía la expectativa correcta. El mejor antídoto para la desconfianza, el rencor y el enojo es decidir amar incondicionalmente a las personas que nos rodean. Miren, Jesús evita el resentimiento al servir y amar desinteresadamente. Vuelvo y te pregunto otra vez, ¿tú harías una pachanga para invitar al que te traicionó, para invitar al que te dañó, para invitar al que no cree en ti? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Miren, y no nos hagamos, hasta uno dice, no hombre, a este no lo invites. Si tú no dices no lo invites, a lo mejor tú eres al que no invitan. Porque si o no, uno cuando dice, no, yo ya no quiero saber nada. ¿Sabes qué es lo que demuestra eso? Que hay rencor, que tenemos resentimiento, porque alguien no cumplió con la expectativa que teníamos. Es lo que les digo, muchas veces uno espera, miren, uno espera puñaladas ¿de dónde? De todos lados, menos de quién. Hasta decimos, del que menos me esperaba fue el que me dio la puñalada en la espalda. Teníamos las expectativas incorrectas. Si me ayudan con la instrumental, ¿sí? Y miren, Jesús obra en contra del resentimiento, sirviendo y amando desinteresadamente. Miren, Jesús amó, sirvió y tuvo comunión con sus discípulos, sin esperar nada a cambio. ¿Sabes por qué muchas veces también nos enojamos? ¿Sabes por qué muchas veces guardamos resentimiento en nuestra vida? Porque hacemos algo esperando algo. Y es cuando aparece el rencor. Y es cuando aparece el enojo. Juan 13:3 te lo leo y dice, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vean, este versículo es increíble. ¿Qué tenía Jesús? Todo. No le faltaba nada.
Ahora te quiero preguntar esto. ¿Qué le podrían dar sus discípulos a Jesús a cambio de su amor, a cambio de su servicio y a cambio de su comunión? Según el versículo que leímos, ¿qué dice? Que el Padre le había dado ya ¿qué? Todo. ¿Qué le podrían dar a Jesús? Es más, mira, ¿qué le podemos dar tú y yo a Jesús? Si la Biblia dice que el Padre le ha dado todo, no necesita nada. Pero miren, cuando das esperando recibir algo, es la antesala para resentirte con alguien. Y aquí es donde se dejan ver nuestras intenciones. Cuando haces algo para recibir algo, pueden pasar dos cosas: que la persona te regrese el favor o no te la regrese. Eso es tener las expectativas correctas. Es como cuando alguien presta dinero, tienes que tener la expectativa correcta. ¿Cuál es la expectativa correcta, pastor? O te paga o no te paga. Y si no me pagan, no me voy a enojar, porque tenía la expectativa correcta. Sabía que me podía pagar como no me podía pagar. Y luego estamos, y no me ha pagado. Y lo voy a publicar en el Facebook para que vean que no paga. Y estamos enojados, resentidos, porque hicimos algo esperando algo. Y ahora te hago la pregunta un poco más difícil. ¿Qué esperas de Dios? Porque muchas veces hacemos algo esperando algo. Y quiero decirte esto, miren, y puede ser que en medio de nosotros haya gente que está enojada con Él, porque dice: Señor, yo cumplo, vengo. Señor, yo sirvo. Señor, yo ofrendo. Señor, yo estoy entregada a ti. Señor, yo leo la palabra, te busco todos los días en oración. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Porque hicimos algo esperando algo. Si tú te quieres mantener alejado del enojo y del resentimiento, haz todo por amor sin esperar nada. ¿Sabes? Hay muchos padres cómo reclaman hoy en día a sus hijos. Pero ¿sabes por qué? Porque tuvieron una expectativa donde ellos hicieron algo esperando algo. Hay muchos padres que dijeron: lo voy a cuidar, le voy a proveer, le voy a dar para que cuando él sea grande y pueda, él vea por mí. Y hay padres que hicieron cosas esperando ¿qué? Algo. Y el problema de hacer algo esperando algo de alguien es que lo puede cumplir como no lo puede cumplir. Y si no lo cumple, tú y yo estamos caminando rumbo al resentimiento y el enojo en nuestra vida. Por eso miren, Jesús hacía las cosas desinteresadamente. Jesús amaba desinteresadamente. Miren, la mayoría de las veces que Jesús sanaba a alguien, vean lo que Jesús decía: vete y no peques más. Jesús no les decía: hey, ya te sané, tienes que venir a mi iglesia, ya te ayudé con una despensa, tienes que venir a mi iglesia, ya oré por ti, tienes que venir a mi iglesia. Jesús hacía las cosas desinteresadamente. En una ocasión dice que sana a 10 leprosos. Y así como curioso, Jesús dice: oigan, ¿qué no eran 10 los que había sanado? Dice que regresó uno a darle gracias. Fuera yo, Jesús, malagradecidos. Todavía que les ayudo, todavía que estoy con ellos, mira ahora cómo me pagan. Ni siquiera las gracias me dieron. Y uno que empieza a anidar en su corazón: enojo. No, y que me vuelva a pedir ayuda, ni le voy a ayudar. Caíste en la trampa, hiciste algo esperando algo. Y esa es la antesala para que el enojo y el resentimiento se anide en nuestra vida. ¿Quieres mantenerte alejado del enojo y del resentimiento? ¿Quieres morir al enojo y al resentimiento? Ama, sirve y da
desinteresadamente. Es decir, a mí no me interesa si me dan gracias, a mí no me interesa si alguien me reconoce, a mí no me interesa si me devuelven el favor. Yo decidí dar, yo decidí servir, yo decidí amar porque es lo correcto. Yo le digo a mi esposa, yo no sé si el día de mañana mis hijos me van a decir: papá, que Dios te bendiga y te vaya bien. No me interesa. Yo he decidido amarlos, yo he decidido amarlos independientemente de las decisiones que tomen. Yo siempre le he dicho a mi esposa, me dice: es que tenemos que tener más fe. Yo tengo fe, pero tengo la expectativa correcta que el día de mañana ellos van a crecer y ellos van a tener que tomar sus decisiones. ¿Qué vas a hacer el día que ella decida, que uno de ellos decidan: yo no quiero caminar por tu camino? Es mi hija, es mi hijo, y he decidido amarlo incondicionalmente. ¿Qué vas a hacer si un día le pagas la escuela, la universidad y a medias te tira todo? Es mi hija, es mi hijo, y he decidido amarlo incondicionalmente. ¿Qué vas a hacer si el día de mañana ninguno de los hermanos te reconoce, ninguno de los hermanos te da gracias? No me interesa. He decidido servir incondicionalmente. Y ahí vienen los que han hablado mal de mí. Oiga, ¿cree que me puedo ayudar con esto? He decidido amar incondicionalmente. Un día llegó alguien a buscarme: oiga, me voy a cambiar de casa y no puedo cargar mis cosas. Se había ido enojado de la iglesia. ¿Cree que me puede ir a ayudar a hacer mi mudanza? Estábamos con mi esposa, me dice: ¿por qué viene ahora que tiene la necesidad? Vamos, hermana, vamos, porque he decidido amar incondicionalmente. Las veces que hemos ido a los hospitales, no anunciamos nada de la iglesia, porque hemos decidido amar, ¿qué? Incondicionalmente. Por eso yo te vuelvo a poner la escena de la Santa Cena. ¿Te atreverías de poner una mesa para que los que te han traicionado, para los que nunca van a ser agradecidos contigo, para que se sienten a comer contigo? Ante la vida tenemos que tomar una decisión: o caminamos por la senda del rencor, del enojo y del resentimiento, o aprendemos a amar incondicionalmente. ¿Sabes por qué Jesús tuvo que aprender a amar incondicionalmente? Porque sabía que la gente no era perfecta. Tú y yo tenemos que entender que la gente no es perfecta. La gente va a tener errores, aun cuando casi le salga una horita y una argolla y ya tengan media ala. Un día se van a equivocar. Y aún a pesar de eso, tú y yo tenemos que decidir qué haremos. Ahora vuelvo y te pregunto: ¿por qué haces todo lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces por tus hijos? ¿Por qué haces lo que haces por tu esposo? ¿Por qué haces lo que haces por tus padres? ¿Por qué haces lo que haces para Dios? Porque si no tenemos la expectativa correcta, el día de mañana corremos el peligro de vivir amargados y resentidos. Podemos estar en la iglesia, cantar, alabarle, podemos saber la Biblia, pero nuestro corazón puede estar enojado, nuestro corazón puede estar dañado porque alguien no cumplió nuestras expectativas. Es como aquel que viene enfermo a la iglesia. ¿Qué expectativa crees que tiene? Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Tenía la expectativa correcta. Job sabía que todo lo que tenía, así como Dios se lo había dado, así un día Dios también se lo podía quitar. ¿Y qué crees que hizo cuando se lo quitaron? No renegó, no se enojó, porque tenía la expectativa correcta. Ay, es que es mi esposo tan chulo, tan hermoso, nunca me va a fallar. No, si es el hombre más bueno sobre la tierra. Y te falló.
Y desde ahí te enojaste. Desde ahí anidaste el resentimiento. Pero es que ¿cómo si son mis hermanos? ¿Cómo si viven en mi misma casa? ¿Cómo si comen de mi mismo plato? ¿Cómo uno de ellos me va a traicionar? Tenía la expectativa incorrecta. Mis padres cristianos, ¿cómo mis padres fallaron? Si ellos entregados a Dios, buscando a Dios, y cómo que ahora se van a separar. Tenía la expectativa incorrecta. Pero el pastor, ¿qué no se supone que su trabajo es venir a vernos? ¿Qué no se supone que su trabajo es orar por nosotros? Tenías la expectativa incorrecta. Y miren, y uno empieza a caminar enojado y amargado. Y lo más feo del resentimiento es que uno anda como que si nada estuviera pasando, pero está bien resentido. Está bien enojado. A tal punto, miren, que la cosa que lo hirió, lo lastimó, la recuerda constantemente. La está recordando. Y en dado caso, los más extremos, va a ir la hermana Elsa, es un ejemplo. No, yo no voy. Enojado y resentido. Ahora miren, ¿qué se hace con las cosas que mueren? Se entierran. Y hoy estamos hablando muriendo al enojo y al resentimiento. Si alguien por alguna razón rompió las expectativas que tenías y te lastimó, a punto de llevarte a enojarte y resentirte con alguien, y ya pasó, quiero decirte eso es algo que ya murió. Ahora miren, ¿qué le pasa a algo que muere con el pasar los días? Se pudre. ¿Y a qué huele lo podrido? Díganme ustedes a mi pastor, si anda resentido, huele a podrido. Se los iba a decir a ustedes, pero mejor no, ustedes díganlo a mí. Miren, el resentimiento y el enojo es un muerto que traemos cargando. Y que a donde quiera que vayamos, llevamos ese olor feo. Que a donde quiera que vayamos, llevamos ese dolor. Dile a la persona que está a tu lado, dile: lo que está muerto se entierra. Cierro con esto. Un día en la pandemia nos pasó que nos dio COVID. Y nos pasó una de las escenas más bonitas, porque fue Dios enseñándonos algo. Miren, el lugar donde vivíamos, te la voy a poner así: vivían 3 pastores y aproximadamente 9 copastores. Vean esto, 3 pastores y 9 copastores. Yo medio muriéndome. ¿Tú qué esperarías de uno de ellos? Yo te voy a ser sincero, mira, yo me estaba muriendo. Y lo más triste que me pudo haber pasado, estábamos en el departamento, había 2 departamentos en el piso donde vivíamos, al lado eran 3. Y un día a uno de los pastores lo invitan a comer al departamento de al lado, de donde yo vivía. Yo estaba mal, mi familia estaba mal, no salíamos, estábamos mal. Y solo lo veo pasar, entró a comer y se fue. Y en eso me dice mi esposa: Leo, esto no se vale. Y le digo: ¿por qué no? ¿Por qué no? Él tuvo que haber de perdido, nos hubiera tocado, de perdido nos hubiera dicho: chicos, échenle ganas. Expectativa correcta. Y ahí está mi esposa y no me dejará mentir. Le dije: mira, más bien ve preparándote. Si aquí estamos y es así, ten la expectativa de que probablemente allá va a ser diferente. Si aquí ni pío, allá ni hola. La expectativa correcta. Y no porque uno sea negativo, sino que uno tiene que aprender a tener expectativas correctas para mantener su corazón limpio. Miren, muchas veces creemos que el que menos nos va a fallar es papá.
Puede fallar cualquiera, pero el que no puede fallar es papá. Y falló papá. Dice que uno de los hijos de Noé dice que anda haciendo ese borracho, haciendo eso, anda hasta desnudo. Expectativas incorrectas. Por eso miren, ante la vida, ten siempre expectativas correctas. Y las expectativas correctas son tanto las cosas buenas que pueden pasar como las cosas malas que pueden suceder. Cuando voltees a ver a tus hijos, vuelvo a lo mismo, no es cuestión de ser negativos, pero sí tener claro de decir, puede hacer las cosas bien como las puede hacer mal. Cuando veas a tu pastor, voltealo siempre con la expectativa correcta. Puede ser buen pastor como puede ser un mal pastor. Y no porque uno sea negativo ni porque uno quiera traer lo malo, sino porque uno tiene que aprender a ver las expectativas correctas. Jesús sabía que sus discípulos eran imperfectos. Otra vez regresamos al muerto. ¿Qué se le hace a los muertos? Dile a la persona que está ahí a tu lado, entierra ese enojo, entierra ese resentimiento. Te voy a pedir que ahí te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie.